Perfecto. Vamos entonces a avanzar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Hijo Dios y te del salve María, llena eres de gracia, el Señor es Espíritu, llena eres contigo. de gracia, el Señor es Bendita contigo. eres entre todas las Bendita tú mujeres eres entre todas las mujeres y y bendito bendito es el fruto de de tu tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega ruega por por nosotros los pecadores, ahora y en la ahora hora y de en la nuestra hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Como como era en era el en el principio, es principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por los siglos de los por los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin Pecado pecado concebida. concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, recordarán que en esta famosa epístola o carta de Bernabé, que en realidad ni siquiera es una carta, ¿no? Pero así se le conoce, es un pequeño tratado del pseudo Bernabé. La última vez comentamos cómo ya en este texto se empieza a tomar distancia con respecto al judaísmo en cuanto tal, ¿no? Y una de las advertencias o de las últimas observaciones que hace el autor es el hecho de que nosotros, al final, no debemos incurrir en lo que hiciera aquel pueblo, es decir, en romper la alianza. Nosotros debemos aprender, ¿no?, de esos fallos cometidos precisamente para no repetirlos. Por eso el autor va a insistir en que nosotros debemos de ser más espirituales. O sea, y por espiritual se refiere a más fieles a la verdad, ¿no? Y eso es algo también importante de entender. En estos momentos, cuando se habla de ser espiritual, no se está hablando de una especie de actitud o de comportamiento extraño o extravagante. Simple y sencillamente se está hablando de una fidelidad profunda a Cristo y precisamente a lo que Él ha revelado. Ahora, algo que también ya llama la atención en este texto es que por primera vez se conoce un escrito que, fuera de los evangelios, aborda ya la cuestión de la pasión de Cristo. Es decir, así como vimos que va introduciendo elementos o que poco a poco se van a reconocer como exclusivamente cristianos, aquí, a diferencia todavía de la Didache, ¿no?, sí se menciona ya la pasión de Cristo. Y una de las cosas que se afirman, por ejemplo, es que el Señor soportó entregar su carne a la destrucción. O sea, se reconoce que Jesús, el Cristo, acuérdense, el Mesías, esa es la idea primaria, ¿no? Jesús es el Mesías, que es lo primero que hacía que uno tomara distancia con respecto al judaísmo establecido. Recuerden que para el pueblo judío, Jesús no era el Mesías. Los cristianos van a decir una y otra vez que sí era el Mesías y que además no era cualquier Mesías, o sea, no, digamos que no se trataba de cualquier persona por muy especial que se le considerara, era el Señor. O sea, tenía un rasgo, ¿no?, especial, un rasgo ciertamente destacado, ¿no? Tanto como si ahora dijéramos que este Jesús, el Cristo, o sea, el Mesías, pues era Dios. Aquí ya se reconoce que en efecto soportó entregar su carne a la destrucción para que fuésemos purificados por el perdón de los pecados, o sea, por la aspersión de su sangre. Aquí vemos cómo poco a poco se empieza a profundizar en la realidad misma de la salvación que Dios ha obrado. O sea, que la verdadera purificación de los pecados no depende de un ritualismo establecido o no depende de un comportamiento religiosamente organizado. Al final, ¿no?, lo que ya empieza a sugerir el autor de este texto es que el perdón de los pecados fue alcanzado, o más bien lo hemos recibido gracias a que Cristo entrega su carne, ¿no?, a la destrucción para que de ahí brote su sangre como aspersión. O sea que al final se empieza pues a reconocer que Cristo
nos ha redimido de los pecados con su propia sangre. Esa es la purificación que hemos tenido, ¿no? Se hablaba, hola hermana, bienvenida, Hola, buenas noches. buenas noches. Entonces, Perdón por sí, llegar tarde. no, adelante, lo importante es que ya estás aquí, ¿no? Es que mi mamá sigue malita y apenas hace ratito llegamos del doctor y se me hizo tarde. ¿Y qué les dijeron en el doctor? Pues sí, es que sí le dio un paro en el cerebro y le afectó la vista, los sentimientos y la memoria. Y pues ahorita está en tratamiento. Ujú. Ya le llevé los resultados de la tomografía. Y pues ahí va, y estamos aquí en el convento todavía. Ya tengo 20 días aquí. 20 días ahí. Ujú. Bueno, pues con Sí, paciencia, con amor y que el Señor los asista en todo. muchas gracias. Bueno, entonces decíamos, ¿no? El autor, recuerden que a este momento, estamos hablando, dijimos ya aproximadamente 50 años después de que el Señor ascendió a los cielos. Dijimos, no es poco tiempo. Y a pesar de ello, no se tiene plena claridad de lo que ha acontecido. Esto va a llevar siglos. Tan es así que no hemos agotado el misterio. ¿Mm? Se sigue sacando más y más, porque la obra misma de Dios es una obra inabarcable. ¿Mm? Es una riqueza que no podemos agotar. Pero aquí se empiezan a dar los primeros pasos. O sea, que el perdón de los pecados nos ha sido concedido gracias a la sangre derramada por Cristo. Esa es la aspersión. O sea que el bautismo de agua recibido que invita a la transformación completa y genuina de la vida es precisamente lo que nos prepara a su vez para ese perdón de los pecados que Jesús ha realizado por medio del derramamiento de su sangre. O como dice el autor, por haber entregado su carne, o sea, su realidad humana, su cuerpo, a la destrucción. Y se hace una observación que también es muy importante. Dice el autor, el Señor soportó padecer por nosotros, a pesar de que era el Señor del cosmos, al que Dios dijo desde la fundación del mundo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, este tipo, digamos, de acercamiento empieza a poner al descubierto algo que para nosotros ya no resulta problemático, o por lo menos no tanto. El hecho de que este Jesús de Nazaret, el Cristo, es decir, el Mesías, es Dios mismo. No es un simple enviado de Dios, es Dios mismo, ¿no? De manera literal, Dios en persona. Y el cual soportó padecer por nosotros a pesar de la condición que tenía. Por ejemplo, cuando el autor dice, aquel al que Dios le dijo desde la fundación del mundo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ya sugiere que este Cristo existía antes de la fundación del mundo, antes de la creación. Y recuerden que dentro del universo hebreo del Antiguo Testamento, antes de la creación, solo existe Dios, solo hay Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, esta alusión y esta, digamos, esta referencia al Génesis ya empieza a indicar que en efecto este Cristo, el Cristo, es Dios mismo. Existía antes, pues, de la creación del mundo. Eso no es sencillo de asimilar, no es realmente fácil de asimilar. Cuesta trabajo. Cuesta trabajo entender que efectivamente este Jesús de Nazaret es Dios. Y más aún, aceptar que este Dios sufrió tanto por nosotros, siendo, como dice el autor, el Señor del cosmos. ¿Cómo es que el creador del universo, el Señor del universo, padezca de esa manera por nosotros? Esto es algo que, vuelvo a insistir,
lleva su tiempo, más o menos, empezar a asimilar. Ujú. Y también el autor menciona que, puesto que era necesario que se manifestase en carne para destruir la muerte y manifestar la resurrección de los muertos, lo soportó para cumplir la promesa que había hecho a los padres y demostrar, mientras estaba en la tierra preparándose un nuevo pueblo, que él mismo juzgará después de haber obrado la resurrección. Entonces, vean, estas indicaciones son importantes, en primer lugar, porque se reconoce que este Cristo no es cualquier enviado, es Dios mismo. Dos, que soportó todo por nosotros para el perdón de los pecados a través de, ¿no?, la aspersión, como dice el autor, de su sangre. Y que además lo hizo para destruir la muerte. Y destruye la muerte en sí mismo. No la destruye desde fuera, por decirlo así. No es que haya acabado con algo externo, la destruye en sí mismo, absorbiéndola y por ende imponiendo el triunfo total de la vida. La vida vence a la muerte, pero la vence en Cristo mismo, lo cual también indicaba esa resurrección de los muertos que al final él mismo, digamos, consumará en tanto juez. O sea que se reconoce que este Cristo no solo vino, derramó su sangre por nosotros, nos perdonó y se fue, también es el juez de todos y de todo. Él es, pues, el juicio definitivo. Y esto es muy importante, porque empieza a darse a entender que, por decirlo de alguna manera, lo peor ya pasó. O sea, lo peor me refiero a todo aquello que cada uno de nosotros, en tanto pecadores, tuvo que haber experimentado. Y que Dios decide ser Él quien lo experimente y quien lo padezca. De tal manera que entonces ya se establezca, digamos, ¿no?, el juicio que Él atravesó y que Él ciertamente cubrió. O sea, Él es, pues, en pocas palabras, el Salvador. Esto ya abre mucho más el horizonte y empieza, ¿no?, a reconocerse que este Cristo, que predicó enseñando en Israel y además realizó grandes prodigios, grandes signos, lo hace porque efectivamente ha tenido desde siempre un amor extremo. Lo que había dicho Juan, Dios es amor. Insisto, para nosotros todo esto parece ya más claro, pero pasó muchísimo tiempo y hubo muchos esfuerzos para poder alcanzar esa, digamos, claridad, esa especie de certeza. ¿Qué pasó, Paola? Dime. Gracias, profesor. Entonces, al principio, o sea, los primeros años, este, entiendo, era difícil, por ejemplo, comprender algunas cosas por lo que se sabía o lo que se entendía sobre el judaísmo, la cultura griega que tenían también su cultura y todo. Pero más o menos entonces, como cuando empiezan a ver esas, a ver, mm, esas desvariaciones, o sea, cuando empieza a ver como ese sectarismo, o sea, cuando empiezan a hacerse esas sectas o esas cosas que ya, por ejemplo, ahorita que vemos muchas sectas y religiones y todo, al principio no era así, ¿o sí? Sí, lo hay y lo vamos a ver con otros padres de la iglesia. Digamos que las ofertas sectarias, las sectas o las herejías, prácticamente han existido desde el principio. Ujú. ¿Y por qué? Uno se pregunta, ¿por qué siempre ha habido sectas? Porque en definitiva, ¿no?, una secta se da cuando humanamente y además instigado por el mal espíritu, no se quiere aceptar la verdad, o sea, la obra de Dios en cuanto tal.
Y entonces se le quiere modificar, se le quiere adaptar o, en definitiva, se le quiere hacer más comprensible y más digerible para el propio ser humano. Es adulterar la verdad. Ese es, digamos, ¿no? El primer elemento que aparece en tanto surge una herejía. Y esto surgió desde el principio, porque a lo mejor, mira, se puede entender de esta manera. Los fariseos, no lo olvidemos, eran una secta. Los fariseos empezaron como una secta, porque los fariseos empiezan a radicalizar la ley y los profetas de tal manera que en nombre de la reverencia terminan condicionando lo que Dios puede hacer y no puede hacer. Esa distinción tan suya entre lo puro y lo impuro lleva a imponer criterios que también aplican a Dios. Por ejemplo, Dios es tan grande, incluso tan innombrable, que no lo podemos reducir ni volver accesible de ninguna manera. Es el infinito, ¿no? El siempre trascendente. Entonces tiene que quedarse lejos de cualquier reducción o de cualquier degradación. Por eso, para un judío, aceptar que Jesús es Dios hecho hombre significa romper con todo su esquema elaborado. Y ya no es sencillo. Este es, digamos, precisamente el desafío. Entonces, lo que vemos aquí, y después lo vamos a ver con ya los siguientes padres de la iglesia, es que se empieza como a profundizar en elementos que resultarán esenciales de ahí en adelante. Y no son muchos. El primero de ellos es que Jesús tuvo verdadera carne. Hoy, ¿cómo lo decimos? Jesús fue verdadero hombre. Otro, Jesús fue verdadero hombre, pero también era verdadero Dios. Otro, sí padeció realmente por nosotros. No fue un teatro, no fue una simulación. Sí, ciertamente, ¿no? Padeció. Podemos decir entonces que uno de los elementos primarios que se empiezan aquí a consolidar es el misterio mismo de la encarnación. Dios vino en carne y además es el Hijo de Dios. Esto ya que indica que si es hijo es porque hay un padre. Está el padre y está el hijo. Dios no es un Dios solitario, no es un Dios aislado, solo, como lo concibe el judaísmo. Dios es relación. Al menos algo se tiene claro. Está el padre y está el hijo. Eso es otro de los aspectos que se empiezan ciertamente a profundizar. Y este tipo de aspectos, repito, a lo mejor ahorita para nosotros como que de alguna manera han sido superados, pero siempre también es verdad que corremos el riesgo de olvidarlos o a veces también de debilitarlos. Ahora, siguiendo esta línea del amor extremo, dice el autor, así pues, el Hijo de Dios vino en carne para que se colmase la medida de los pecados de aquellos que habían perseguido a muerte a sus profetas. ¿Qué está insinuando entonces el autor? ¿Para qué vino? Para colmar en su propia carne la medida de los pecados cometidos. Llevar los pecados hasta su grado extremo. Porque no es lo mismo, al final, maltratar a un humano que maltratar a Dios mismo. No es lo mismo escupir un rostro humano que escupirle al mismo rostro divino. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es lo mismo. Digamos que en la carne misma de Jesús se colma, como dice el autor de este escrito, la carta del pseudo Bernabé, se colma la medida de los pecados. Él lo va a padecer absolutamente todo. ¿Para qué? Para perdonarlo todo.
A ver, intentemos, me estoy tratando de colocar desde esta problemática, porque no hay que ser anacrónicos. Anacrónico es que queramos hablar de estos tiempos desde acá, no tenemos que irnos de allá para acá. A ver, una cosa es perdonarle a alguien lo que le hizo a un ser querido tuyo, a perdonarle a esa persona lo que te hizo a ti. O sea, no es lo mismo perdonar lo ajeno que perdonar aquello que hemos experimentado en carne propia. Entonces, lo que muestra el autor es que padeció tanto para que en efecto se colmase la medida del pecado y no hubiera ya posibilidad de pecar más. Díganme ustedes, ¿qué mayor pecado puede haber que atentar físicamente, carnalmente, directamente contra el creador mismo del universo? Díganme un pecado mayor que pueda mencionarse o que siquiera pueda concebirse. No lo hay. Dime, Paula. Perdón, entonces, ahorita que lo dice así, ya pensándolo, ¿no era más grande ese pecado que de la desobediencia? Perdón, a lo mejor mi pregunta es tonta, pero, No, 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 o sea, no. Acuérdate, ya te iba a decir hija, pero sí lo eres. De hecho, lo eres. No lo puedo sí, decir. sí, sí, soy yo, soy No, su hija hija, acuérdate. espiritual. No, no, no se trata aquí de enjuiciarnos ni ponernos etiquetas. Las preguntas no son tontas. Lo que es tonto es no hacerlas. Eso sí es muy tonto. Todos estamos aquí para aprender, así que sin pena. Así que simplemente esas etiquetas ya no se usan y aprendemos a tratarnos con amor. ¿Te parece? Sí, muchas gracias, profesor, gracias. Va, ahora sí. Entonces, no, ahorita se digo pensando en lo inmenso que es ese pecado, o sea, atentar contra el mismo Dios, o sea, ya tanto física, yo creo que física y espiritualmente, ¿no? Con las acciones. ¿No es más grande ese pecado que la misma desobediencia de Adán y Eva? Exactamente. Por eso es colmar la medida del pecado. ¿Ves cómo tu pregunta no es tonta? ¿Lo ves? ¿Ves cómo tú sola te respondes? Es porque no hay que engatusarnos. Claro, empieza, vamos a decirlo así, empieza la desobediencia y se colma la medida de la ofensa. O sea, el extremo del pecado. A eso él vino, precisamente a agotar toda la fuerza del pecado, a extraer todo el veneno del pecado, todo el odio del pecado y asumirlo sobre su carne propia, para que ahora el Señor por su sangre diga, yo los perdono, porque es un perdón directo, no es un perdón indirecto. ¿Se entiende ahora mejor? Se empiezan a ver estas intuiciones. ¿Qué pasó, Elizabeth? Eh, sí, profesor, esto nos hace como entender más que si Jesús llegó a perdonar el extremo del pecado, entonces no me alcanzo a imaginar la inmensidad de ese amor, Exactamente. completamente desbordante. Eh, yo creo que para nosotros es difícil comprender la magnitud de ese amor. Es humanamente imposible, pero tenemos una palabra que puede captar lo fundamental de ese amor extremo, misericordia. Por eso, fíjense, yo les dije el jueves, el crucificado no es un reclamo, no es un reproche, es una confirmación, es un te amo. El hombre odia y Dios le dice, te perdono. El hombre agrede y Dios le dice, te perdono. El hombre escupe y Dios le dice, yo te perdono, porque yo te amo. Ese es el amor que lo vence todo. Dios lo ha vencido con el amor. Y lo ha hecho con un amor encarnado. No es un amor abstracto, no es un amor idea, es un amor concreto. Y por eso dice el autor, él quiso padecer así,
O sea, Dios mismo quiso hacerlo, ¿no? En carne propia, porque era pues entonces necesario que Él padeciera sobre la cruz. Ahí, ¿no? En la cruz, Él se deja incluso, siendo Dios, atravesar. Pensemos que no padeció el Señor. Ana Catalina Emmerich, en las revelaciones que tuvo sobre la pasión, ella dice que, por ejemplo, cuando iba con la cruz, ¿no? Hacia el Gólgota, en las callejuelas que pasaba con la cruz, la gente, por ejemplo, le arrojó de todo, incluso mierda. Le escupían desperdicios y Jesús sigue adelante. Es como decir, descárguenlo todo de una vez. Todo, todo sobre mí, todo. O sea, no va a quedar nada fuera de ese amor. Él lo absorbe todo. Y en la cruz lo perdona todo. Por eso cuando el Señor en la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no solo está hablando de los protagonistas inmediatos, está hablando de cada uno de nosotros. Porque Él ciertamente lo ha padecido y Él precisamente lo ha perdonado. Por eso aparece una de las expresiones que van a caracterizar a las primeras comunidades eclesiales. Dice el autor, fíjense, así pues comprended, hijos de la alegría, cómo el Señor bueno nos manifestó su amor. Hijos de la alegría. ¿Por qué entonces el cristiano es el ser de la alegría? Es el hijo de la alegría, porque comprende lo que el Señor ha llevado a cabo en carne propia y se alegra por la obra misma del Señor. Es decir, para el cristiano, lo fundamental no es el pecado, es el amor del Señor. Y cuando aborda el pecado, lo aborda a la luz del amor de Cristo. Decir, por tanto, que Jesús murió por nuestros pecados significa que Dios murió porque nos ama. Y eso, ¿no? Es algo que hoy también debemos retomar nuevamente, hijos de la alegría. Por eso dice el autor, comprendamos esto para que sepamos a quién debemos alabar con acciones de gracias. ¿En qué consiste entonces la adoración, la verdadera adoración? No en rituales mecánicos o en ceremonias sofisticadas, sino en el reconocimiento cada vez más pleno y perfecto de lo que Dios ha hecho y en un corazón conmovido que se deshace en gratitud, porque el Señor es bueno. Dios es bueno, siempre lo ha sido, nunca lo ha dejado de ser, nunca lo dejará de ser. Es bueno, Él es bondad. Por eso siempre podemos acercarnos a Él con toda confianza, con plena confianza. Y ojo, y acercarnos a Él tal y como somos, es decir, en condición de pecadores. Por eso Él lo dice, yo vine por los pecadores. Porque nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestros pecados actuales siguen, pero ya no es lo que nos condiciona, tampoco ya no es lo que al final nos determina. Por eso añade el autor, si el Hijo de Dios, a pesar de ser Señor y juez futuro de vivos y muertos, padeció para que su herida nos vivificara, hemos de creer que el Hijo de Dios no podía padecer sino por nuestra causa. Es decir, al final padeció todo por nosotros, ¿no? Lo padeció. Y se hace o se menciona algo que tampoco es fácil de asimilar. Este Hijo de Dios es también juez de vivos y muertos. O sea, es el juez de todos. No solo se limita a unos, es el juez de todos. ¿Y en qué consistirá su juicio? En el quedar frente a frente al que nos ha salvado. ¿Tendremos un corazón tan endurecido como para no agradecerle?
¿Tendremos acaso un corazón tan endurecido como para no aceptar tu salvación? Ese es el drama. Pero Él también es el juez. Y si Él ha obrado con amor, aparece como el juez de amor. ¿Qué pasó, Paola? Ay, perdón, es que ahora sí estoy muy, creo que muy plático. Este, el, ay, Dios, que luego me pongo nerviosa cuando voy a preguntar y se me olvida. Este, por qué es tan difícil a veces para nosotros reconocer ese amor de Dios? O sea, es como si ya, a ver, decirlo, bueno, Jesús murió por nosotros y como, o sea, yo, en mi caso, yo hablo por mí. O sea, yo lo acepto y digo, ah, bueno, ya sé que murió por mí y sé que es así, o sea, en conciencia lo tengo, pero ¿por qué me cuesta tanto trabajo llevarlo al corazón? Me acuerdo que cuando daba pláticas para las quinceañeras, yo les decía, por ejemplo, bueno, es que Dios, o sea, ¿por qué Jesús dio la vida por mí si yo no se lo pedí, no? Porque ese siempre, yo escuchaba mucho de los jóvenes esa pregunta y entonces yo siempre les contestaba y les decía, bueno, es que Él me amó primero, o sea, es que yo no se lo pedí porque no fui yo quien lo amó primero, Él es quien me amó, por eso por eso Él dio su vida por mí. Y tengo la respuesta, pero a veces cuando, por ejemplo, no sé, vamos así, supongamos en una red social, en Facebook, luego a veces tengo ahí muchos familiares y amigos que son ateos y hacen muchos chistes de que, ay, sí, Dios dio su vida por mí, Jesús dio su vida por mí, ja, ja, ja. Me da un coraje, o sea, me da de verdad muchísimo coraje, pero digo, ¿por qué entonces, por qué sigo teniendo el corazón tan frío? ¿Por qué sigo, a pesar de saber que Jesús dio la vida por mí, por qué sigo teniendo ese corazón tan frío y no llevo ese amor hacia mi corazón de Ok, esa manera? No sé, lo a veces entiendo. siento que tengo que tener más miedo de mí que incluso del maligno. Sí, lo entiendo. No, 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 no. Eso es algo reciente. Mira, sucede lo siguiente, hacia muy grandes rasgos. Lo hemos debilitado porque también somos seres temporales, es decir, somos seres que llevan un recorrido temporal y que eso incide en lo que llamamos historia. El tiempo pasa para nosotros y se nos ha olvidado que humanamente nos es necesario renovar lo importante una y otra vez. Por eso, por ejemplo, la renovación de los votos, ¿no?, de matrimonio, tanto del Estado laical como del Estado religioso. Esa es una. Dos, a veces por descuido, nos vamos alejando de lo importante y nos vamos como enfocando en aspectos importantes, pero al final secundarios. Nos vamos, pues, ¿no? Como desviando por el mismo recorrido temporal que atravesamos en tantos seres humanos. Esa es una. Dos, porque a estas alturas ha habido un distanciamiento entre lo que intelectualmente captamos y lo que de corazón asimilamos. Hay un divorcio entre la cabeza y el pecho. Por eso les decía la importancia que tenemos de reconectar con esa dimensión profunda del corazón. Y también es verdad que justo por este recorrido temporal histórico que llevamos a cabo, hemos perdido o hemos dejado de lado muchas cosas. Y hemos dejado de lado la más importante. Dios es amor. Dios es bondad. Y por eso todo lo que decimos, pues como que no colma, como que, digamos, no llena o simple y sencillamente no llega. O sea, al final, algo que quiero que se entienda es que, por ejemplo, lo que expones, Paola, no es un asunto personal. O sea, no es algo que solo te ocurra a ti. También tiene que ver con una cuestión social, tiene que ver con una cuestión histórica. Pensemos con Lutero. En Lutero es muy claro que hay un desvío grave. Ahora lo que cuenta no es Dios objetivamente, sino lo que yo siento o lo que yo interpreto subjetivamente. Y llevamos 500 años con eso. O sea, tampoco es que siempre haya sido así, pero sí se puede marcar un antes y un después a partir de Lutero. Porque ahora lo que cuenta con Lutero es la interpretación propia, subjetiva de la escritura, ¿no? Y esto nos va aislando, nos va, digamos, como separando de esa comunión fundamental.
Y a esto, si le echamos el avance científico, que todo lo reduce a lo comprobable, a lo matemáticamente establecido, a lo humanamente racional o lógico, pues no tenemos como el contexto para poder captar profundamente lo que el Señor nos ha manifestado. O sea, no solo se trata pues de volver a la escritura, sino de modificar también el ambiente en el cual nos encontramos. Por eso, por ejemplo, no sé si lo pudiera echar, aunque sea una breve ojeada, por eso les compartí el escrito sobre la historia de Rus, porque es importante replantear el concepto mismo de historia como un acontecimiento teológico donde Dios está involucrado. O sea, no es un acontecimiento meramente secular o humano. No, Dios está ahí. Y ahora entendemos por qué está siendo tan golpeada, tan atacada Ucrania, porque es la semilla, la raíz de lo que llamamos hoy Rusia. Por eso tampoco es casual que los soviéticos se hayan ensañado con Ucrania y hayan incluso llevado a cabo lo que se Es, conoce como el holodomor, es decir, esa muerte por hambre y además una muerte políticamente programada. Más de 10 millones de personas en 2 años. O sea, tampoco es casual. Entonces, cuando nosotros, vamos a decirlo así, encontramos nuevamente la fuente esencial, pues nos sentimos muy distanciados. Pues sí, fíjense, esto tendría casi 2000 años. ¿Qué no ha sucedido en 2000 años? O sea, tratemos de pensar, ¿qué no ha sucedido en 2000 años? Entonces, uno lo entiende y uno como que se alegra, se entusiasma, pero como que al mismo tiempo reconoce, y tienes toda la razón, Paula, que no estamos en las mejores condiciones para poder asimilarlo. Pero bueno, esto también es parte de nuestro esfuerzo de recomposición. O sea, entender que no solo es un fallo mío, también es un fallo, si lo quieren ver así, ¿no? eh, Socialmente histórico de la época. En eso consiste también el poder sobrepasar o subsanar este extravío. De ahí pues que entonces el autor también hace algo que va a ser fundamental de aquí en adelante. Retomar citas o tomar elementos, contenidos de lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. De hecho, una vez les dije, solo se va a empezar a hablar de las dos alianzas y por ende de la Antigua Alianza y de la Nueva Alianza hasta San Clemente de Alejandría en el siglo segundo. Faltan por lo menos otros 50 años o más. Y no. Y se le empieza a dar una interpretación a partir de Cristo. O sea, se empieza a reconocer que Cristo es lo que alumbra y expone el sentido profundo de el Antiguo Testamento. Por ejemplo, retoma a la autoridad máxima del pueblo judío, Moisés, ¿no? Y dice, ¿qué dice Moisés? Comerás todo animal de pezuña partida y que rumia, que es rumiante. Lo dice en el libro del Levítico y en Deuteronomio. Y se pregunta el autor, ¿qué significa esto? Este animal, cuando recibe su comida, conoce al que lo alimenta y parece alegrarse cuando reposa. Entonces, ¿qué nos dice Moisés? Unirnos a los que temen al Señor, a los que meditan en su corazón el sentido exacto de la palabra que recibieron, a los que refieren y guardan las disposiciones del Señor, a los que saben que la meditación es una obra gozosa y a los que rumian la palabra del Señor. Entonces, aquí ya se va a dar también otro distanciamiento. El cristiano no solo conoce la ley, la asimila, la está rumiando, la asimila, la incorpora, literalmente la vuelve sustancia de vida, la hace vida, la está rumiando, o sea, no solo se queda por encima, sino que la incorpora como el alimento. Masticamos, tragamos y nos nutre. Y dice, incluso da algo, ¿no? Con 4 estómagos, pues sí, como vacas, ¿no? Con todos los estómagos posibles, exactamente, Edgardo, ¿no?
Me dice, ¿y qué significa la pezuña partida? Que el justo camina por este mundo, pero aguarda el mundo santo. Fíjense, este tipo de detalles son importantes. La pezuña hendida son las que tienen como a la mitad dos, ¿no? Dos. ¿Por qué? Porque los autores cristianos se dan cuenta que toda esta simbología dice más de lo que uno podría suponer. Por ejemplo, el animal de la pezuña hendida, dividida, pone la pata, pero no entra en contacto pleno con el suelo. ¿Qué significa eso cristianamente hablando? Que el cristiano está en el mundo, pero no es del mundo. Va como de puntitas, pasa de puntitas. No se mezcla, ¿no? Mantiene ciertamente una determinada distancia. Y por eso dice, vean qué bien legisló Moisés. Ahora, dice, pero a ellos, o sea, a los judíos, ¿de dónde les vino la comprensión o la inteligencia de estas cosas? ¿De dónde? O sea, dice, lo que está diciendo el autor es que ellos tuvieron la escritura, pero no alcanzaron la plena comprensión, porque esta plena comprensión depende del Señor. Él es, pues, ¿no? El que alumbra a fondo estos misterios. Entonces, lo que dice el autor es que no basta con que estemos auditivamente atentos. Tenemos que estar vigilantes interiormente. Lo dice así, para entender estas cosas, tenemos que circuncidar nuestros oídos y nuestros corazones. O sea, ya no se trata de la circuncisión física, genital, ritual. Circuncidar es quitar aquello que estorba nuestra recepción como espiritual, o sea, en pocas palabras, del corazón. Empieza, pues, como yo les dije, ¿no? A haber un debate con el judaísmo. Y no olvidemos, y hay que reconocerlo, que cuando hablamos de persecuciones cristianas, de inmediato nos referimos a los romanos. Claro, porque fueron las más grandes, las más extensas y las más numerosas. Pero las primeras persecuciones contra cristianos vinieron de parte del pueblo judío. Fueron los primeros que empezaron a perseguir a estas primeras comunidades cristianas. ¿Por qué? Porque el cristianismo empieza a tomar distancia y empieza a señalar sus fallos. Empieza a hablar de infidelidad, empieza a hablar de insuficiencia e incluso empieza a sugerirse una especie de sustitución. Ellos fueron el pueblo elegido de Dios, pero ya no lo son. Ahora, el nuevo pueblo de Dios es el que él mismo ha instituido a partir de su iglesia. Claro, pues esto genera, por lo menos, incomodidades, por lo menos tensiones, ¿no? Y para poder conciliarlo, el autor empieza a mostrar que lo hecho por Jesús ya estaba indicado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice, indaguemos si el Señor se preocupó de manifestarnos anticipadamente lo referente al agua y la cruz. Vean, cuando se habla de cruz, entonces, ¿qué se entiende? Lo que comentamos, el amor de Dios manifestado carnalmente, es decir, la misericordia, y el agua, el bautismo. Dice el autor, respecto al agua, enseña la escritura a propósito de Israel cómo no aceptarían el bautismo que confiere el perdón de los pecados, sino que ellos mismos se instituirían uno. O sea, el problema que detecta el autor con el antiguo pueblo de Israel es que las disposiciones del Señor están dadas, pero el pueblo prefirió hacer lo que prefería. En pocas palabras, Dios les dijo qué hacer, pero ellos no quisieron. Prefirieron algo distinto. Y para que se vea que no es un invento, el autor muestra
en este caso, como él dice, ¿no? Al profeta, que va a ser, ¿no?, del Salmo. Dice, espántate, cielo, y estremezcase la tierra, porque dos maldades ha cometido este pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de la vida, y se cavaron un pozo de muerte. Ahí hay un fallo. Hay, pues, si lo quieren ver así, un abandono. Por el contrario, dice, nosotros bajamos al agua en el bautismo, repletos de pecados e impureza, y subimos cargados de frutos en nuestro corazón, llevando en nuestro espíritu el temor y la esperanza en Jesús. O sea que lo que debe caracterizar al cristiano es una entera fidelidad al Señor Jesús. Ya no puede haber desviaciones y tampoco ya no puede haber, ciertamente, traiciones. El Señor en el bautismo nos ofrece una vida nueva. Al antiguo pueblo se le ofreció, pero no la quiso. Prefirió seguir su propio camino, cavar su pozo, que además conduce a la muerte. Y lo mismo va a retomar en el otro aspecto central, que es la cruz. Ahí dirá, vuelve a hablar Moisés cuando Israel era atacado por los extranjeros y para recordar a los que eran atacados que habían sido entregados a la muerte a causa de sus pecados. Recuerden que esto generó una enorme polémica ya desde tiempo atrás. Cada vez que pasaban una catástrofe, una deportación, ¿no? Un ataque, una invasión, los israelitas se cuestionaban por qué ocurrió. Y en general había dos opciones. Había los que de manera sensata decían es debido a nuestra infidelidad y había quienes decían esto es algo que el Señor ha hecho y no entendemos por qué. Y trataban ciertamente de encontrar alguna explicación. Dice, por eso el Espíritu habla al corazón de Moisés para que haga una figura de la cruz y del que había de padecer, porque si no esperan en él, es decir, en el Señor, serán eternamente atacados. Y esa es una de las cosas que van a insistir estos primeros autores. Al final, Moisés mismo, y lo que se conoce como ley de Moisés, habla de Cristo. Y a quien está anunciando es a Cristo, a quien está señalando es a Cristo. Por eso dirá, así pues Moisés, en medio de la lucha, coloca las armas una sobre otra y poniéndose más alto que los demás, extiende los brazos. Y así Israel vencía de nuevo. Pero después, cuando los bajaba, los israelitas volvían a sucumbir. ¿Por qué? Exacto, ¿no? Así, pero en cruzada, como en cruz, ¿no? Se cansó y lo tuvieron que ayudar. Exacto, exacto, así, ¿no? Exacto, lo tenían que ayudar. Dice, ¿por qué pasó? Para que los israelitas aprendieran y supieran que la salvación no es posible si no es por Cristo. La salvación depende de Él, de que, ¿no?, nosotros también aprendamos a esperar en Él, no en nosotros mismos. Hoy digo, ha habido tanto avance, ha pasado ya tanto tiempo, que muchas de estas cosas nos resultan claras, pero en ese momento no. No tenía, digamos, algo avanzado, ni era algo que pudiera resultar evidente. Dice, finalmente, a pesar de que el mismo Moisés había ordenado, no tendréis como Dios vuestro ninguna imagen fundida o grabada, él mismo hace una para mostrar la figura de Jesús. ¿Qué quiere decir? El problema no son las imágenes. El problema es que rechazamos la imagen que él mismo nos ha ofrecido. Dice, Moisés hizo una serpiente de bronce, ¿sí o no? Pregunta el autor. Sí. Y la levantó gloriosamente y convocó al pueblo mediante un bando. Cuando estuvieron reunidos, pidieron a Moisés que levase súplicas para que fueran curados. Pero Moisés les dijo, cuando uno de vosotros sea mordido, venga a la serpiente que está colocada sobre el madero y espere con fe, porque a pesar de estar muerta, puede dar la vida y quedará curado inmediatamente.
y los israelitas así lo hacían. Dice el autor, aquí tienes de nuevo la gloria de Jesús, porque todo existe en él y para él. O sea, que su muerte es precisamente aquello y lo único que nos ha dado la vida. Solo él. Y esta va a ser una cuestión que no va a ser sencilla, pues, ni de plantear ni de resolver. Porque lo que dirán los judíos en términos generales es que los cristianos los están acusando de falsedades. Los cristianos dirán que los judíos están equivocados. Por eso aquí entra de nuevo la cuestión de la alianza. Y dice el autor claramente, vamos a ver ahora si el pueblo heredero es este, el judío, el primero, y si la alianza es para nosotros o para aquellos. Dice, escuchad lo que dice la escritura a propósito del pueblo. Suplicaba Isaac por Rebeca, su mujer, porque era estéril, y concibió. Después, salió Rebeca a consultar al Señor, y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos en tu seno, y un pueblo dominará al otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y en otra profecía, Jacob habla de forma más clara a su hijo José, diciéndole, he aquí que el Señor no me privó de tu presencia, tráeme a tus hijos para que los bendiga. Se acercó y le acercó a Efraín y Manasés, deseando que Manasés recibiese la bendición por ser el mayor. En efecto, José lo acercó a la derecha de su padre Jacob, pero Jacob vio en espíritu la figura del pueblo futuro. ¿Y qué le dijo Jacob? Jacob cruzó sus manos y colocó la derecha sobre la cabeza de Efraín, el segundo, el más joven, y lo bendijo. Y dijo José a Jacob, cambia tu derecha sobre la cabeza de Manasés, porque es mi hijo primogénito. Pero Jacob le dijo a José, lo sé, hijo, lo sé, pero el mayor servirá al menor, y éste será bendecido. Este pasaje le sirve al autor para mencionar que aunque el primer pueblo, el hebreo, fue el mayor, no va a ser el que reciba la bendición, sino el menor, o sea, el nuevo pueblo de Dios. El pueblo, pues, cristiano. Que los papeles, si lo quieren ver así, se han invertido. Y todo esto, aunque a nosotros nos parezca ciertamente como repetitivo, era muy importante para ver o entender bien el Antiguo Testamento ya a la luz de Cristo. Entonces dice, en realidad hay 2 alianzas, pero la bendición es nuestra. Y esto desde el principio, desde Jacob. El propio Jacob no bendice al mayor, sino que cruza las manos y bendice al menor. Y dice, ¿y ahora qué hay con respecto al sábado? También habla la escritura en los 10 mandamientos que personalmente Dios dirige a Moisés en el monte Sinaí. Santificad el sábado del Señor con manos puras y con corazón puro. Si ahora, dice el autor, no podemos, lo vamos a santificar entonces cuando descansemos verdaderamente, o sea, cuando hayamos sido justificados, cuando el Señor haya hecho nuevas todas las cosas. O sea que la purificación en un primer momento no depende de nosotros, sino del Señor mismo, de lo que Él ha hecho. Y por ello dice, santificar el sábado significa que nosotros hayamos sido santificados primeramente. O sea, el Señor no nos está pidiendo algo que Él mismo no nos da. Dejarnos santificar por Él. Por eso añade el autor. Finalmente, ¿qué les dijo a los israelitas? No soporto ni vuestros novilunios ni vuestros sábados. Mirad entonces lo que dice. No me agradan los sábados actuales, como ustedes lo han dispuesto, sino el que yo he hecho. O sea, no me agrada lo que ustedes realizan, porque no hacen lo que yo, en definitiva, les indiqué. El sábado, dice el autor, es por ende comienzo de un 8º día, de un día totalmente nuevo, que es el comienzo de otro mundo. Ese es el sábado. Entonces, el sábado no se reduce a cumplir un determinado precepto y listo. Y entonces dice el autor, ¿cuál es ese 8º día?
la resurrección del Señor. Ese es el día totalmente nuevo, el cual, una vez manifestado, en tanto resucitado, subió a los cielos. ¿Y qué hay del templo? Fíjense cómo va tocando los temas delicados del judaísmo, ¿no? Y los va desplazando. Dice, ¿y qué vamos a decir del templo? Pues que estos en su error esperaron en el edificio, como si fuera la casa de Dios, pero no en Dios que los había creado. Allá hay una diferencia. O sea, el pensar que uno puede decidir cómo va a actuar y Dios se va a manifestar y no prepararse para lo que el Señor mismo disponga. Para el pueblo judío lo importante era el templo, el edificio, la referencia. Y el autor discute ello y dice, no es así. Incluso el Señor lo mencionó en el libro de Isaías. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me van a construir o cuál va a ser el lugar de mi descanso? O sea, ¿por qué se empeñan en hacer algo por mí y no aceptan lo que yo hago por ustedes? ¿Por qué quieren desplazarme? ¿Por qué quieren hacerme finalmente a un lado? ¿Por qué siguen empeñados en lo que ustedes construyen? ¿Y por qué no son más bien dóciles a lo que yo les indico? ¿Acaso, dice el autor, ¿no? Nosotros sabemos que en cualquier templo construido por mano humana, al final lo que prevalece es la idolatría? Porque los ídolos son eso, artefactos construidos por mano humana, incluido, ¿no? En este caso, el propio templo. Por eso, dice el autor, nosotros no solo nos remitimos a un edificio, nosotros reconocemos, en definitiva, que lo importante no es lo que nosotros podemos construir, sino lo que Dios mismo ha hecho por nosotros. Por eso dice, a los que estábamos esclavizados por la muerte, se nos abre ahora la puerta del templo, que es la boca. ¿A qué le suena eso? Nos abre la puerta del templo. La puerta del templo es la boca. Eucaristía. Exactamente. Fíjense, Pero la Eucaristía se da igual en un templo. no. Acuérdate que en un principio no había templo. Ah, claro, en Era, un principio, pero ahora eso, no lo vemos ajá, así. No concibimos ya, la Eucaristía sin templo. ok, y ese es un punto, porque es lo que preguntaba Paola, para que vean cómo han cambiado las cosas. ¿Qué pasa? Los judíos estaban obsesionados con construirle un templo a Dios. Y lo que Dios decía es, yo quiero que mi templo sea cada uno de ustedes. Su corazón quiero que sea mi templo. Yo no quiero que construyan algo para mí. Quiero que me dejen entrar a su vida, que me reciban en su corazón. Y la boca la puerta del templo es la boca por donde se recibe la Eucaristía. Ese es el templo que el Señor pide. Dime, hermana. Yo me estaba acordando cuando Jeremías se comió el libro, bueno, que le dice que se comió el libro y que al principio le supo amargo o algo así, ya no recuerdo Sí, bien. sí, 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 sí. Y Y después me se acordé volvió dulce como la miel, ¿no? que Sí. ujú, Y se hace después dulce. ¿Qué es entonces lo primero que debemos bueno, algo entender? así me vino esa Ah, idea. sí, no, claro, porque empezamos a establecer asociaciones y decimos, ah, claro, ahora lo entiendo. O sea, al final, el Señor estaba preparando al pueblo hebreo para dejarlo obrar libremente como Dios, no como ellos pensaran, sino como Él mismo decidiera. O sea, los va preparando para que en efecto estén dispuestos a hacer
lo que Dios mismo quiere. Ese es el templo espiritual. Ahora, claro, con el tiempo, sabemos que recibimos la Eucaristía al interior de una parroquia, al interior de un edificio, al interior de un templo. Pero este principio fundamental no ha cambiado, porque fíjense, nosotros entramos en la parroquia, pero el Señor entra en nosotros como un templo. Él no quiere que le construyamos un templo, quiere que nosotros seamos ese templo que lo recibe, que lo acoge y que está en condiciones de hacerlo. ¿Se entiende? No hay más desarrollo, son indicios, son puntualizaciones, son intuiciones, son, me gustaría llamarlo así, esbozos, pero ya se va ganando más terreno. Lo que sigue es la conclusión, que expone los dos caminos, que ya no me voy a detener porque ya lo comentamos, pero sí en cómo termina. Fíjense cómo termina la carta del pseudo Bernabé. Un saludo, hijos del amor y de la paz. El Señor de la gloria y de toda gracia esté con vuestro espíritu. Fíjate, un saludo, hijos del amor y de la paz. Un saludo, hijos del amor y de la paz. El Señor de la gloria y de toda gracia esté con vuestro espíritu. No simplemente con mis disposiciones, mis pensamientos, sino que esté, pues, en la fidelidad que Él espera de cada uno de nosotros. Por eso, el Señor mismo dijo, el Padre ahora quiere adoradores en espíritu y en verdad. Dime, hermano. En cuerpo y espíritu. Exacto. Plenamente, o sea, de acuerdo a lo que Él ha indicado. No tenemos más y tampoco se lo podemos pedir a este autor. Digo, no somos anacrónicos, pero si hemos entendido un poquito, veremos que son grandes avances. Y el próximo viernes ya vamos a empezar, ahora sí, con el primer escrito firmado del que se tiene registro. Una carta de San Clemente de Roma, obispo de Roma, uno de los primeros sucesores del apóstol Pedro. Y vamos a ver cuál es su temática. Pero eso ya será para el siguiente viernes. Por lo menos con esto ya terminamos los 3 documentos apostólicos más importantes. La doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los 12 apóstoles o conocida como Didaje, y la epístola del pseudo Bernabé. Lo que sigue, ahora sí, ya son avances más concretos que remiten a personas conocidas. Aquí sí, empezando por uno de los primeros sucesores del apóstol Pedro, llamado Clemente, San Clemente de Roma. Y veremos que la mayoría de ellos fueron mártires y obispos. Y tampoco va a ser casual. De acuerdo a mis compañeros de camino, batallas, alegrías y desdichas, consuelos y desconsuelos. ¿Vale? Entonces, el próximo viernes ya vamos a abordar a San Clemente de Roma. Perfecto. La carta que se conoce de él. Hay otro que es como un texto pseudo-clementino. Estas cuestiones de pseudo, prefiero no discutir en ello, sino ir por la segura. No hace falta ahorita ponerse erudito. Lo que queremos es, ¿no? Lo esencial, lo fundamental. Pero ya vamos a empezar con esa lista que yo les envié y que también incluye, no sé si lo puse ahí, a San Atanasio y San Ambrosio. Ya tenemos bastante. Según yo iban a ser como 2 o 3 y creo que ya van como 15. Pero bueno, esta tiene que ser una dotación completa. ¿Vale? Pues Elizabeth, un gran abrazo. Olivia, qué gusto que estés por aquí. Mi estimado San Clemente de Roma del siglo XXI. Hermana Rocío, Marisol, saludos para Omar. Paola, para ti y toda tu familia.
también para los que hoy no pudieron asistir, pero igualmente nos acompañan. Muchas bendiciones, mucha gracia y nos despedimos, hijos del amor y de la paz. En el espíritu. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias, Que pase profesor. buena noche, que descanse. También ustedes Todos. que tengan una muy bonita noche y nos vemos la próxima semana. Bueno, profesor, muchas Gracias. gracias. Cuídense mucho. Bonita noche. Bendiciones. Que Bye. descanse. Adiós.